les armo un pequeño videito para explicarles unas cuestiones que tienen que ver con listas, que por ahí al verlas funcionar les resulta un poco más simple. Las listas son estructuras de datos, son muy similares, si ustedes vieron en otros lenguajes, los arrays o arreglos. La lista es una estructura muy similar que nos permite guardar una gran cantidad de valores. La diferencia es que en Python nosotros podemos guardar diferentes tipos de valores y no listas homogéneas como las de otros lenguajes. Es decir, pueden guardar listas que tienen datos de tipo numérico, cadena de caracteres, boolean, etc. En cambio, en otros lenguajes las listas son o de valores numéricos o de valores de texto, etc. Pero no son como las que nos da la posibilidad de realizar Python. Otra cosa que se puede hacer en Python es expandir dinámicamente la lista añadiendo nuevos elementos. O sea, un array en otro lenguaje, un arreglo, tiene cierta cantidad de elementos, se crea de esa manera y así queda. En Python, en las listas, lo que podemos hacer es agregarles nuevos elementos a medida que nosotros queramos. La sintaxis es, vamos a poner el mismo ejemplo que usan ustedes en el apunte. Mi lista es el nombre de la lista y los elementos van dentro de corchetes. El elemento 1 separado por coma del elemento 2, separado por coma del elemento 3 y así sucesivamente. ¿Qué valor, qué número, qué posición le damos al primer elemento? La posición 0 o el índice 0. En este caso el elemento 1 es 0, el elemento 2 es 1, el elemento 3 es 2 y así hasta el final. Si yo quisiera saber desde el final, o sea de la derecha hacia la izquierda, qué valores tiene cada número, qué índice, qué posición, es desde el menos 1. El último elemento va a tener el menos 1, o sea que el elemento 3 es el menos 1, el elemento 2 es el menos 2, el elemento 1 es el menos 3. Si hubiera más, serían más los valores. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que ustedes tienen en el apunte. Primero vamos a crear una pequeña lista de ejemplo. Primero vamos a guardar el documento, en este caso el programa. Vamos a ponerle listas.py. Lo puedo hacer desde acá, .py, o seleccionar acá debajo el lenguaje que quiero utilizar en el editor de texto en Sublime. Bien, mi lista igual entre corchetes, utilizamos los mismos nombres que tienen ustedes en el ejemplo. María, separado de coma por Juan, separado de Pablo con otra coma, y dejamos esos tres. Bueno, para visualizar, lo primero que hacemos es imprimir en pantalla. Nosotros usamos la instrucción print, en este caso sería el nombre de la lista, y dentro de corchetes el signo 2 puntos, que significa que me va a mostrar todo lo que está dentro de la lista. Como siempre, se guarda primero y observamos desde Sublime REPL Python ejecutar la fila de este momento, o la que está en este momento, y nos muestra los nombres que tiene la lista. Otra posibilidad es imprimir el elemento en X posición. En este caso, si ponemos 2, en base a lo que yo les dije, que 0 era el primero, 1 y 2, nos tendría que estar mostrando Pablo. Si ustedes se fijan, Pablo. Otra opción para ver los elementos es el elemento en determinada posición, utilizando el contar desde la derecha o desde el final hacia adelante, de atrás para adelante. Si yo digo menos 3, como yo les comentaba hoy, menos 1, menos 2, menos 3 sería María, ¿no? Le damos a guardar y es María lo que nos muestra. También podemos activar porciones de las listas. Si una lista fuese, si esta lista que tenemos acá de ejemplo fuese más larga y yo accediera a una porción, me mostraría solamente esa porción que yo le pido. Por ejemplo, si yo digo que me imprima 0
2.3, me va a imprimir la porción 0, 1 y 2, o sea que va a imprimir los elementos María, Juan y Pablo, porque imprime la porción, 3 valores de esa porción, que serían estos 3. Y desde un lugar hasta el final podría ser, con el ejemplo que tienen en el apunte, 2, por ejemplo, 2 puntos, o 1, 2 puntos, o 2, con los 3 valores que tenemos, desde el índice 2 hasta el final. O sea que el índice 2 sería Pablo, a lo que, si lo guardamos y lo ejecutamos, nos va a mostrar solamente Pablo, porque imprime desde el índice 2 hasta el final. Si yo pongo desde el índice 1 hasta el final, va a imprimir Juan y Pablo, y así lo que yo elija. Eso en cuanto a ver los elementos de esta lista.